Gracias, señor presidente. Buenos días, señores asambleístas. Sin temor a equivocarme, señor presidente, este es el debate más importante que nace del seno de la Asamblea Nacional durante este periodo legislativo. ¿Y por qué es el debate y el proyecto de ley más importante que va a aprobar la Asamblea Nacional en este periodo legislativo? Porque precisamente se trata de una reforma a la legislación penal que trata temas importantes como darle herramientas a los operadores de justicia, a jueces y fiscales, para que puedan sancionar con claridad y con mano dura esta embestida del crimen organizado y de la delincuencia común que estamos viviendo y afrontando como país. Esta bancada, la bancada del Partido Social Cristiano, la bancada de las 6 y aliados, por más de 30 años, de manera frontal y vehemente, siempre ha combatido a la delincuencia. Y hemos sido quienes hemos impulsado reformas catalogadas como duras, pero que hoy son necesarias. Y por eso, cuando iniciamos este periodo legislativo, claramente en la sesión inaugural dejamos establecido que una de nuestras prioridades, mediante la reforma penal, era devolverle la tranquilidad y la paz a las familias ecuatorianas. Y hoy sí estamos conociendo un proyecto que propone 86 cambios en el Código Integral Penal, que compiló 43 proyectos de reforma, señor presidente, y necesariamente este debe y tiene que ser un debate técnico y jurídico. No puede ser un debate acalorado nuevamente de los justos en contra de los injustos, de las víctimas con los nuevos victimarios. El odio no puede ser parte de esta discusión, no solo porque el país nos está observando. El país merece respeto y merece una reforma penal rápida y de altura. Y señor presidente y señores asambleístas, qué bien que existan preguntas en una consulta popular que tienen que ver con la temática penal, pero esta asamblea tiene la obligación de hoy votar y darle al país una respuesta y darle reformas que sirvan para combatir a la delincuencia. ¿Y por qué nos encontramos acá? Sin duda alguna, porque tenemos problemas también en el sistema de administración de justicia. Y voy a pasar brevemente, señor presidente, a reseñar lo que consideramos las reformas importantes. Dije que tenemos 86 reformas, pero las reformas importantes, y que es la posición que esta bancada ha defendido y que consta en el informe. Primero, en tipos penales que hoy a la sociedad nos tiene de rodillas y alarmados, como el sicariato, como el secuestro extorsivo, como la mal llamada vacuna, como el femicidio, se han revisado las penas y en su gran mayoría han sido incrementadas o en un tercio o hasta en un 50% más, intentando hacer un ejercicio, claro está, desde la Comisión de Responsabilidad y de Proporcionalidad. Así también esta reforma en lo de fondo, y ojo, y hay que escucharlo detenidamente porque me preocupa quienes están defendiendo los derechos de manera equivocada de los privados de libertad. Esta reforma no restringe derechos de los privados de libertad. Esta reforma, con total fundamento, lo que está haciendo es en determinados delitos a los que me acabé de referir, limitar el acceso a beneficios penitenciarios. Es decir, que quienes hoy, con la norma vigente en el Código Orgánico Integral Penal, cumpliendo el 60% de la pena, eso se llama régimen semiabierto, o el 80% de la pena, y recibiendo certificados truchos del SNAI que se prestan más bien para una condecoración para el PPL, recuperan su libertad. Y esta reforma lo que está haciendo es proponer que en estos delitos, nuevamente,
sicariato, extorsión, secuestro, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, no se puedan acoger los sentenciados a esos beneficios penitenciarios. Pero y es necesario, y soy reiterativo, una cosa es un derecho y otra cosa totalmente distinta es un beneficio. Y por lo tanto, la reforma es pertinente y es absolutamente clara. Durante el día de ayer y el día de hoy también se han tergiversado conceptos que son necesarios y que son parte de esta reforma. Esta reforma busca también resolver vacíos que hoy son parte del Código Orgánico Integral Penal y que sí se prestan para violar derechos y atropellar los derechos de las partes procesales. Y es que no es menos cierto que hoy, cuando revisamos la estadística del trabajo de la Fiscalía y de la función judicial, tenemos un sinnúmero de causas en juzgados y en fiscalías represadas, algunas simplemente denunciadas, otras reconocidas la firma, otras, en el mejor de los casos, con alguna que otra diligencia. Procesos que se encuentran abiertos 4, 5, 7, 10 años, excediendo el tiempo que la propia norma establece. Y sí, sin duda alguna, eso es inseguridad jurídica y no se pueden confundir los conceptos. ¿Qué es lo que está proponiendo esta reforma? Precisamente que en esos casos en los que se han vencido en exceso los tiempos, las partes, una de las partes inmiscuidas en la investigación, puedan decirle al juez, a través de un requerimiento: señor, el tiempo se ha vencido. Y con esto, el juez obviamente tiene que cumplir el procedimiento que establece el Código Orgánico Integral Penal, que es correr traslado a la contraparte, entiéndase también a la Fiscalía General del Estado como titular de la acción pública, para que se pronuncie y en ese momento se resuelva. O se acaba la situación del limbo y de la inseguridad jurídica, o se procede con el procesamiento. Pero no podemos permitir que el cuco de la confusión pretenda atropellar y cuestionar y dañar esta reforma penal que, diría yo, en un 90% es bastante buena. Ya me voy a referir a las incongruencias y a los temas que tienen que necesariamente ser excluidos del informe para poder proceder a votarlo y darle al país una herramienta que sirva para combatir también a la delincuencia. Y decía que hay temas importantes y la doctora Mariana Yumbay en su intervención dejó claramente establecido algo. Señores, y cuando tenemos una reforma hay que leer pues la Constitución. Desde el año 2008, desde la Constitución del 2000, el pluralismo jurídico en el Ecuador es una realidad. ¿Y qué quiere decir o qué implica el pluralismo jurídico? Que es posible que coexistan dos sistemas de administración de justicia: el reservado para los pueblos y nacionalidades indígenas y el sistema ordinario, y que las decisiones que se tomen por las autoridades de justicia indígena tienen que ser respetadas precisamente por el carácter étnico, ancestral, en función de cómo las toman. Y esta reforma, dentro de los temas propositivos, lo que está haciendo es precisamente no solo acoger aquello que dice la Constitución, no es nada nuevo, simplemente darle forma. Y he escuchado con preocupación algunas voces contrarias a aquello. Primero sería desconocer la plurinacionalidad, sería desconocer el pluralismo jurídico y sería desconocer la Constitución. Y en cuanto a los temas que deben cambiarse, señora presidenta encargada de presidir esta sesión, y que, señor presidente de la comisión, me permito plantearlo desde ya para que usted lo valore y lo acoja como parte de la moción y poder votar, es que tenemos que separar lo siguiente. Les decía que hay incongruencias. Primero, es un despropósito totalmente el levantar bajo cualquier concepto la reserva de la investigación previa. ¿Por qué? Porque primero que estaríamos desde lo fáctico tal vez entorpeciendo o atropellando el trabajo de las unidades de inteligencia y luego el trabajo investigativo que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Por eso, desde que está en vigencia el sistema penal acusatorio en el año 2000 y desde el 2014 que está en vigencia este COIP, claramente se ha mantenido la necesidad de la reserva de la investigación previa, que era indagación previa, que era investigación previa. Y de hecho,
Quien revela información, hoy en día está así, lean la norma. Quien revela información de una investigación comete un delito penal. Por lo tanto, no podemos legislar regresivamente y tocarlo, y ese tema, señor presidente, tiene que ser excluido del informe. Segundo particular, la Constitución es absolutamente clara en cuanto a la seguridad jurídica. No podemos, no es posible, mediante la reforma de una ley ordinaria, ampliar el catálogo de los delitos imprescriptibles. Ojo, y también es importante entender algo aunque parezca básico. Una cosa es la imprescriptibilidad, es decir, la posibilidad de que en cualquier momento se pueda investigar un delito, y otra cosa totalmente distinta es que abierta una investigación, por el pasar de los tiempos y en el infinito, se quede abierta una investigación. Eso sí se presta para atropellar derechos. Entonces, regresando al punto, no podemos ampliar, por más justo que nos parezca, el catálogo de delitos imprescriptibles. Simplemente, eso necesariamente tiene que ser excluido del informe, porque si no lo hace la Asamblea Nacional, no solo que estaría actuando contra ley expresa, sino que en un posterior control de constitucionalidad, ante una eventual acción de inconstitucionalidad, la Corte de cajón lo va a sacar, porque hay dictámenes y pronunciamientos abundantes en este sentido. Y tercero, lo que ha generado la controversia el día de hoy, y me refiero a la nueva causal del recurso de revisión. Y es que aquí es importante detenerse, y la posición del partido es clara. Nosotros no vamos a votar por aquello y no estamos de acuerdo con aquello, y voy a explicar por qué. Y el tema es sencillo. Primero, porque votar como se lo está proponiendo, compañeros legisladores, sería atropellar la esencia de la figura de la revisión excepcional. ¿Y por qué digo que sería atropellar la esencia de esta figura? Primero, porque este es el único recurso en materia penal que procede sobre una sentencia en firme. Primera cosa, es decir, que el recurso extraordinario de revisión podría cambiar el estado de la sentencia y devolverle el estado de inocencia a quien ha sido declarado culpable. Y hasta ahí está bien. Y hoy el código es claro, establece cuándo. Cuando aparece una prueba, un hecho, un indicio nuevo que va a desvirtuar los fundamentos que llevaron a sentenciar a la persona que resultó condenada, o cuando la persona que se reputa muerta aparece viva. Aunque parezca extremo, así lo dice la norma. Y hasta allí está bien, y eso en la propuesta lo mantienen, pero se adiciona algo que está complicando y que también tiene que ser excluido del informe. Es que no es posible que se pretenda crear una nueva causal por el hecho de que, y así expresamente se lo ha señalado, si uno de los sentenciados con sentencia condenatoria en firme obtiene un pronunciamiento de un organismo internacional, entiéndase la ONU, y se dice Comisión de la ONU o la CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que aquí estamos confundiendo conceptos elementales, por favor. Primero, la ONU tiene más de 200 comisiones que se pronuncian sobre varios temas, sobre derechos, sobre ambiente, sobre género, sobre animales y un sinfín de particulares, más o menos como los grupos de amistad que nosotros podemos conformar acá. Sí, que de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, esas recomendaciones en función del bloque de constitucionalidad, en la medida de lo posible, tienen que ser acogidas por el Ecuador. ¿Pero cómo? Instrumentando una política pública, reformando un reglamento, reformando la ley. Bajo ningún concepto, una recomendación de una comisión de la Organización de Naciones Unidas puede alterar el estado de una sentencia. Primer tema que tiene que ser excluido. Y vamos ahora a las decisiones de la CIDH. Y el tema es sencillo. Sí, la CIDH es el más alto organismo en materia de derechos humanos y sí tiene un órgano jurisdiccional. Pero volvemos a lo mismo. El órgano jurisdiccional puede declarar la violación de un derecho humano y hay una consecuencia clarísima, que es la reparación, y la reparación es material o inmaterial, sea porque se paga una indemnización
o sea porque se hace algo, se deja hacer algo como una placa, pedir disculpas públicas o hacer cualquier otro tipo de adecuación. Tampoco puede ir a modificar una sentencia ejecutoria en firme. Y el tema de fondo, ¿qué circunstancia nueva se puede introducir a través, inclusive de la declaratoria de la Corte Interamericana? Ninguna, ninguna. Por lo tanto, ese numeral, que es un despropósito, atropella la naturaleza de nuestro sistema procesal penal y desconocería la naturaleza del recurso extraordinario de revisión. Así es que, en ese sentido, creo que es necesario, y voy a terminar, presidente, con dos temas. Y ya que nos estamos diciendo los temas con claridad y con respeto, esta Asamblea tiene dos temas pendientes y que faltaron en esta reforma. Primero, y lo propuse y no fue acogido, si queremos con contundencia embestir a la delincuencia, tenemos que penalizar que el pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, como los ya declarados como terroristas, sea un delito. Y eso tenemos que hacerlo. Y a mi juicio necesitamos un segundo capítulo de reforma penal. Y una discusión que hay que llevarla con responsabilidad y con altura, y se está en la comisión pertinente tramitando un código, es que este Parlamento no le puede dar la espalda y afrontar la discusión de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores. Tenemos que asumirlo y hay que hacerlo, sí, sin violentar derechos, tal vez entre 16 y 18 años, pero eso no puede quedar guardado en el archivo o en el portafolio. Hay que agradecer y reconocer a todos quienes participaron en este proyecto, porque muchos de los que hoy se quejan llevaron expertos a la comisión. Participaron todas las funciones del Estado en este proyecto de construcción y más allá de las diferencias a las que me he expresado, debo reconocer el trabajo del presidente Cedeño y de la comisión. 8 semanas dedicadas a darle al país una reforma penal que debe sacar lo malo y dejar lo bueno. Y finalmente, como lo decía, quiero que se considere, y lo voy a hacer por escrito y elevar a moción, y si el proponente así también lo asume, que se divida la votación en 2 bloques. En uno que contenga todo aquello sobre lo cual me he referido, que es lo bueno: el endurecimiento de penas, la revisión de los tipos penales, los nuevos tipos penales, la eliminación de los beneficios penitenciarios, en un bloque de votación, y que se excluya y se vote por separado las incongruencias como la imprescriptibilidad de delitos, como la eliminación de la reserva de la información y como las causales establecidas para el recurso extraordinario de revisión. Es necesario hacerlo. Hoy tenemos que llevar adelante esta reforma y no será suficiente, y con esto termino y disculpen el tiempo, compañeros legisladores, pero era necesario. Ninguna reforma va a servir si lo siguiente no es revisar la legislación sobre la cual trabaja la función judicial. Ninguna reforma va a servir si, respetando la independencia de funciones, no le marcamos el paso a la justicia, porque justicia que tarda no es justicia. Justicia que se presta, como lo decía el maestro Eliezer Gaitán, como telaraña que solo la rompen los insectos grandes y se quedan atrapados los pequeños. El pueblo llano tampoco va a servir, y seamos conscientes de aquello. Con mucho respeto, espero que estas precisiones sirvan para hoy darle una respuesta al país, para aprobar una ley penal que verdaderamente pueda combatir a la delincuencia y para que esta Asamblea asuma su momento histórico de llevar adelante la reforma más importante de este periodo legislativo. Compañeras y compañeros legisladores, gracias.